desde que llegamos a la legislatura el pasado año, y que creo que es interesante para pueblos como el nuestro, que sufren de ese mal del que tanto se habla ahora, de la despoblación y la España vaciada, aunque aquí afortunadamente estamos creciendo en población últimamente y esperamos que esa tendencia se siga manteniendo, que sigamos fijando población de los que van llegando a vivir en la zona, que se vayan quedando, que se vayan asentando, y creo que este centro va a colaborar también a eso, el ofrecer un espacio de trabajo donde cualquiera que llegue para instalarse puede empezar a trabajar desde el día siguiente, con los medios de una oficina bien dotada y sin necesidad de tener que hacer una inversión inicial para establecerse. Simplemente con alquilar una vivienda puede venir a empezar a trabajar al día siguiente. Agradezco también a nuestros invitados. Está con nosotros Jesús Coslado, director general de digitalización, a quien fuimos a presentarle el proyecto a Mérida, que nos recibió con todo el cariño del mundo y nos brindó su ayuda desde el primer momento para ayudarnos en la puesta en marcha de este proyecto. Tenemos como invitados dos diputados de la Asamblea de Extremadura, Juan Hahnemann y María Jesús, a los que también quiero dar la bienvenida y un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Está con nosotros también María Jesús, aparte de diputada, es técnica del punto de acompañamiento empresarial. Está con nosotros, ¿perdón? Ah, no, María Jesús es la técnico, es María Jesús, Susana es la diputada. Que a mí esto de los nombres, yo ya a veces doy la impresión de que estoy igual o peor que Biden, ¿eh? Pero todavía no he llegado a tanto. Pero bueno, lo de los nombres no es mi fuerte. Entonces, Susana, efectivamente, Susana Rodríguez, compañera diputada de la Asamblea con Juan Hahnemann, nuestro director comarcal o gerente comarcal del partido. María Jesús González, que es técnico del punto de acompañamiento empresarial. Está también Antonio Recio, técnico de Fundecit, también técnico de asesor. Tenemos también a Suso, que está por allí detrás, asesor también del consejero de Economía, a quien también quiero agradecer su presencia hoy aquí entre nosotros, y a todos vosotros por acompañarnos hoy en este acto. Así que yo, sin más preámbulos, le voy a dejar la palabra al que va a actuar como presentador del acto, nuestro jefe de prensa, Luis Merchán, que irá haciendo la concatenación de invitados de las distintas intervenciones y al final podremos volver a charlar todos con todos y departir y tomar algo juntos, como haremos una visita al centro para que lo visitéis también por dentro. Y espero que disfrutéis del acto. Muchísimas gracias por acompañarnos y le dejo la palabra a Luis. Buenos días. Estamos aquí para presentar la inauguración de un espacio que lleva el nombre de Coworking, que dirán ustedes, algunos de ustedes al menos que no lo conozcan, ¿y esto qué es?, ¿no? Porque es un palabrejo inglés. Bueno, pues es un concepto que nació en la ciudad de San Francisco en el 2005 y que, para traducirlo al castellano, diríamos que sería cotrabajo, trabajo cooperativo, trabajo compartido, trabajo en cooperación o trabajo en oficina integrada. Es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. El coworking es en esencia una evolución del trabajo cooperativo. Los espacios compartidos en un coworking son un conjunto de escritorios ubicados en un área amplia y diáfana. Aquí los usuarios pueden, según sus necesidades, tomar un sitio, un escritorio, o incluso formar una oficina compartida con varios escritorios dentro del mismo espacio. En estos sitios se agrupan profesionales de toda índole, que no están necesariamente relacionados entre sí. Es decir, además de compartir un área, pueden conectarse y crear nuevas oportunidades de trabajo. En definitiva, trabajar en un espacio de coworking es como trabajar en una empresa, sin las puñaladas que hay en las empresas y estas historias.
pero en lugar de tener compañeros en diferentes departamentos, están rodeados de profesionales con diferentes capacidades, intereses y redes de contacto.